Hola, me llamo Néstor y quería contarte a continuación algunas de las lecciones más importantes que aprendí del libro 25 maneras de ganarse a la gente de John Maxwell. Como la mayoría de los libros, no dicen que son de inteligencia social, pero lo son, porque te dan estrategias para relacionarte con mayor facilidad y eficiencia con los demás. Entonces Maxwell dice, sus relaciones serán tan valiosas como lo sea usted mismo. En todos los libros de ayuda usted va a encontrar esta frase, la de que sus relaciones van a ser tan valiosas como lo sea usted mismo. Lo que no dejan es bien en claro el por qué. ¿Es que acaso una mala persona no puede tener una buena relación? ¿O una buena persona no puede tener una mala relación? Definamos qué es una relación, qué es buena y qué es mala. Relación es la comunicación que hay entre dos personas. Según esa comunicación, usted será pareja, amigo, socio, vecino, colega, conocido, rival, competencia o enemigo. Según la relación que usted tenga con la otra persona, entra en una de estas categorías, ¿verdad? Una buena relación es aquella donde hay confianza y respeto, y una mala relación es aquella donde no lo hay. Así de simple. Por ejemplo, una mala persona no puede tener una buena relación. Ejemplos extremos. Un mafioso se relaciona con otros mafiosos. Al Capone estaba rodeado de matones que trabajaban para él, otros mafiosos con los que competía y autoridades corruptas. Eliot Ness, en cambio, estaba rodeado de un grupo de personas incorruptibles, que se hacían llamar los famosos intocables, con quienes lograron llevarlo y meterlo preso a Alcatraz. Las personas con autoestima sana no celan ni permiten que las celen. Se saben valiosas y en el caso de que lo traicionen, se recupera con mayor rapidez porque se sabe capaz de conseguir a otra pareja. En cambio, una persona que no se siente valiosa es más celosa porque se percibe con mayor dificultad para recuperarse de la pérdida y por eso se apega a una sola. Siempre en una pareja, aunque uno solo de los dos sea quien demuestre los celos, son ambos los celosos, ya que si la persona celosa dejase de demostrar sus celos, entonces va a pasar a ser el otro el que empiece a demostrarlos. Un celoso anda con otro celoso, alguien que no es celoso, no. Al primer indicio de celos se termina. ¿Estás de acuerdo? En los casos de violencia de género, nunca un abusador se mete con una mujer fuerte porque ésta a la primera agresión se va a defender y no va a poder abusar de ella. En cambio, la mujer débil no se defiende, incluso hasta lo justifica y hasta se culpabiliza a ella misma. Es una psicología enferma, ¿verdad? Una mala persona no puede tener una buena relación porque tiene malas intenciones, así que aunque se muestre respetuoso y confiable, es solo una actuación para obtener lo que quiere. Una buena persona, en cambio, sí puede tener una buena relación, porque aunque cometa errores, sus intenciones son buenas. La intención es lo que define la calidad de una persona. Si le solicitara que reparara las cañerías de la cocina porque se encuentran tapadas, pero no es usted plomero, ¿podría hacerlo? Si yo le solicitara que fabrique un escritorio para una oficina, pero no es usted carpintero, ¿podría hacerlo? Si le solicitara que se encargue del arreglo de un divorcio, la defensa ante una denuncia o la indemnización por un accidente de trabajo, pero usted no es abogado, ¿podrá hacerlo? Si le solicitara a usted que revise a la mascota para prevenir alguna enfermedad, pero no es usted veterinario, ¿va a poder usted hacerlo? Si yo le solicitara que revise a una persona porque tiene problemas de salud, pero usted no es médico, ¿podrá hacerlo? Si le solicito a usted que se encargue del patrullaje preventivo o de la custodia de un banco, pero usted no es policía, ¿podría usted hacerlo? Si le solicitara yo a usted que se encargue de enseñar matemáticas a un grupo de alumnos, pero usted no es docente de matemática, ¿podrá usted hacerlo? Claramente la respuesta a estas preguntas es que no. Usted no puede hacer algo que no sabe hacer. Primero tiene que aprender a hacerlo. Del mismo modo, para tener buenas relaciones,
tiene que ser bueno usted mismo. Si usted quiere tener facilidad para relacionarse con los demás, aumentar su inteligencia social, entonces el primer paso es que tiene que gustarle a las personas. Cualquier técnica tendrá pobres resultados si a usted no le gustan las personas. Le tienen que gustar las personas. Imagínese a un plomero que odie el agua, o a un carpintero que odie la madera, o a un abogado que odie las leyes, o a un veterinario que odie los animales, o a un médico que odie a los enfermos, o a un policía que odie las armas, o a un docente que odie a sus alumnos. ¿Podrá ser un buen profesional esa persona? Y la respuesta es claramente que no. ¿Por qué habría de ser diferente con sus relaciones? A usted tienen que gustarle las personas para que pueda tener una sociedad, un noviazgo, una buena vecindad, una amistad. Si así no fuera, se van a ir. Y a usted tiene que disgustarle otra persona para tener una relación de rivalidad, de enemistad o de competencia. ¿Estás de acuerdo? Si te gustan las personas, vas a tener relaciones positivas. Si no te gustan las personas, vas a tener relaciones negativas. Si se siente valioso usted, podrá aportar valor a los demás. Siéntase valioso. Sentirse valioso es saberse capaz de ayudar a las demás personas a resolver sus problemas. Si aporta valor a los demás, se sentirán valiosos. Si se sienten valiosos, tendrán una relación valiosa. De ahí que sus relaciones serán tan valiosas como lo sea usted mismo. Imagínese un plomero que cuando le solicitan arreglar las cañerías no se sienta capaz. O a un abogado que le entra un caso y no se sienta capaz de ganarlo. O a un veterinario que le lleve la mascota para que se la curen y no se sienta capaz. O a un médico que le llegue un paciente y no se sienta capaz de curarlo. O a un policía que le informen de un delito y no se sienta capaz de enfrentarse al delincuente. O a un docente que no se sienta capaz de transmitir sus conocimientos. ¿Cree usted que lo van a hacer bien? Y claro que no. Cada uno se sabe capaz de realizar sus tareas. Y valioso es como debe sentirse para tener facilidad para relacionarse con los demás. Observe cómo cada persona se relaciona con otras que están en su mismo nivel. Actores de Hollywood se relacionan con otros actores de Hollywood. Jugadores de élite se relacionan con otros de la misma liga. Empresarios grandes se relacionan con otros de su mismo nivel, ¿verdad? Una buena creencia, una buena estrategia en las relaciones sociales es hacerles saber a las personas que usted las necesita. Dice Henry David Thoreau: el cumplido más grande que alguna vez haya recibido fue cuando alguien me preguntó opinión y puso atención a la respuesta. ¿Verdad que somos así? Nos gusta que nos pidan opinión y que estén atentos a la respuesta. La gente desea sentir que se la necesita. Eso satisface su sentido de importancia. Pedir ayuda es una buena forma de hacerle sentir al otro que es valioso. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha detenido a preguntar a alguien una dirección? Baja la ventanilla del auto y le dice a un transeúnte: ¿me puede decir cómo llegar al mercado de Larry? Casi todas las veces la gente deja de hacer lo que está haciendo para ayudarle, aunque eso significa cruzar la calle o detener el tráfico. Algunos hasta repiten la dirección para asegurarse que usted la ha entendido. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente que sabe algo que usted no sabe, eso le estimula el ego. Todos queremos ser expertos, sentirnos así, aunque sea por un momento. El ayudar nos da una gran sensación de superioridad y de realización, lo que se traduce en un mayor sentido de autoestima. Y todo surge de la idea universal de que alguien nos necesita. No es una señal de debilidad hacerles saber a los demás que los valoramos. Es una señal de seguridad y de fortaleza. Cuando la gente se siente necesitada, es mayor la probabilidad de que sean productivos y creativos. ¿Estás de acuerdo? No hay muchas cosas que puedan unir a las personas tanto como lo hace un recuerdo compartido. Los soldados que pelean juntos, los equipos que ganan un campeonato y los equipos de trabajo que logran sus metas comparten una conexión que nunca se olvida. Las parejas casadas que experimentan tiempos difíciles con frecuencia miran hacia atrás, hacia antiguas experiencias que les ayuden a seguir adelante. Familias que se unen cuando están pasando dificultades a través de campamentos o al compartir aventuras en sus vacaciones, años más tarde disfrutan recordando aquellos momentos pasados juntos,
Aunque muchos recuerdos puedan crearse de una manera activa, algunos son el resultado de las circunstancias. Así como hay recuerdos individuales, también hay recuerdos grupales. Son esos recuerdos los que mantienen unidos al grupo, el vivir experiencias juntos. Casi todo lo que usted haga hoy será olvidado pronto, a menos que haya una pista física como una foto, una nota o algún objeto, ¿verdad? Seguramente a usted las redes sociales, cuando le recuerdan las historias que compartió, vio cosas de las cuales ya no recordaba en absoluto. El anillo le recuerda a la pareja el día que le propuso matrimonio, que están casados. Las personas tienen fotos de su familia en su escritorio de trabajo y en sus billeteras. Las personas se dan souvenirs en los bautismos, comuniones y casamientos. Los equipos deportivos reciben un trofeo como muestra de que salieron campeones. Se dan placas a las personas que se distinguen por alguna labor. Todos tenemos cosas que amamos, no por su valor material, sino por el recuerdo que nos traen. Cuando usted le ayuda a alguien más a crear un recuerdo, debe darle a esa persona algo con lo que pueda revivirlo. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Elogie a las personas en público y corríjalas en privado. Porque si corrige en público, los demás no estarán incentivados a actuar por miedo. En cambio, si elogia en público, sí estarán motivados a actuar por la recompensa. Es esencial que aprenda a dar sus cumplidos en frente de otros, al igual que individualmente. ¿Por qué? Porque ese elogio en privado, cuando se hace público, aumenta su valor instantánea y dramáticamente, ¿verdad? Mira, te cuento un caso. Dice una persona: como comandante de un barco de guerra valorado en $1 billón y una tripulación de 310 personas, Mike Abrashoff utilizó un liderazgo fundamental para aumentar las tasas de retención de un 28% a un 100%, reducir los gastos de operación y mejorar la disposición. ¿Cómo lo hizo? Entre otras cosas, dio gran importancia a los elogios públicos. El comandante de un barco tiene la autorización de dar 15 medallas al año, escribió. Ya que me iban a culpar por exceso, entregué 115. Casi siempre que un marinero dejaba el barco para cumplir otra asignación, el capitán Abrashoff le daba una medalla. Aun cuando no hubiera sido de las mejores, les daba una medalla en una ceremonia pública siempre y cuando hubieran hecho el máximo esfuerzo cada día. Pronunciaba un pequeño discurso diciendo cuánto apreciábamos su camaradería, amistad y trabajo duro. Algunas veces los compañeros del que se iba contaban anécdotas graciosas recordando sus dificultades y sus triunfos, pero en el fondo lo que Abrashoff quería era que se sintieran bien al ser elogiados en frente de toda la tripulación. ¡Qué magnífico capitán! Lo autorizaban a dar 15 medallas al año y él, como daba de más, ya que de todos modos lo iban a culpar, terminó dando 115. Pero esto mejoró notablemente la eficiencia de su tripulación. No existe un efecto negativo en este gesto simbólico, decía Abrashoff, si se hace sinceramente y sin aspavientos. El capitán Michael Abrashoff sabía cómo hacer que sus marinos se sintieran como $1 millón. Usted puede hacer lo mismo con las personas a su alrededor. Cada vez que tenga la oportunidad de elogiar públicamente a otra persona, no dude en hacerlo. Por supuesto, puede crear estas oportunidades tal como lo hizo el capitán Abrashoff, pero también puede encontrar innumerables oportunidades si solo las busca. Siempre hay razones para felicitar a otro. Las damos por supuestas. Tenga una opinión alta de las personas, ya que la gente actúa en consecuencia de la forma en que perciben que usted espera que actúe. Esto tiene que ver con lo que nos decía Dale Carnegie, de darles a los demás una reputación y ellos se van a esforzar en mantenerlas. Una cosa es decirle a su hijo adolescente que cree que es un buen chofer y otra es pasarle las llaves del auto para que salga en la noche. De la misma manera, si usted quiere que un nuevo administrador logre la alta estima que ha expresado por él, entonces asígnele una responsabilidad importante. No hay nada que le dé a la gente más confianza que ver que alguien que ellos respetan se arriesga por ellos. No solamente se les fortalecerá emocionalmente, sino que eso será un recurso en su camino hacia el éxito. Y si fallan,
Si por ejemplo el adolescente daña el auto, ¿qué sucede entonces? Dígalo que lo hizo muy bien por su edad y experiencia. Recuerde que si critica, igual no va a corregir la situación y además vas a crear resentimiento porque dañas su sentido de importancia. Inteligencia social es saber usar esa situación para ganarse a las personas. Un buen ejemplo de esto se puede observar en El Hombre de la Mancha, pieza teatral y película basada en la obra clásica de Cervantes, El Don Quijote. El protagonista, Don Alonso, quiere convertirse en un caballero errante, pero el tiempo de las cruzadas ya ha pasado. Ve gigantes donde otros ven molinos de viento y ve aventuras donde otros solo ven senderos de conejos. Cómicamente rescata a una prostituta llamada Aldonza, a quien ve como una hermosa dama. La llama Dulcinea y la convierte en el objeto de sus hazañas de caballero. Al principio ella se ofende, cree que se está burlando de ella, porque en realidad Aldonza se detesta a sí misma y a su vida, pero con el tiempo la perspectiva que él tiene de ella reemplaza la suya propia y le da una esperanza. Al final de la obra, cuando el viejo yace agonizando en su cama, le agradece por haber visto en ella lo que ella no podía ver en sí misma. Algunas personas piensan que no se les debe dar una reputación a alguien que todavía no se lo ha ganado, que alimentarles el ego puede incluso ser perjudicial. Suena lógico, uno primero debe prepararse para saber hacer algo, y luego debe hacer eso mucho tiempo para ser realmente bueno. Pero si pensamos con más profundidad, el proceso puede ser adelantado notablemente cuando la persona empieza a ver que ya está logrando esa reputación. Dice Ralph Waldo Emerson, no existe un hombre con una prosperidad tan alta o tan firme que 2 o 3 palabras no puedan desanimarlo, pero tampoco existe ninguna calamidad que con las palabras adecuadas no se empiece a disolver. Decir las palabras adecuadas no es suficiente. El momento de decirlas también es crucial. Algunas veces lo mejor que podemos hacer por alguien es quedarnos callados. Debemos esforzarnos no solamente a decir lo adecuado en el momento correcto, sino algo más difícil, no decir lo inadecuado en un momento tentador. El primer paso para decir lo adecuado en el momento correcto es poner atención al contexto. Si usted está teniendo un debate sobre la existencia de vida después de la muerte con 2 mujeres testigos de Jehová que tocaron timbre a su puerta y cree que simplemente no hay nada, eso está bien. Ahora, si está en el funeral del padre de su amigo y como es natural en esa situación, se aferra a la creencia de que ahora está en un lugar mejor, de que por fin descansa en paz y que ahora nos está cuidando desde el cielo, lo que suelen creer y decir las personas que acaban de perder a un ser querido, y usted le dice que no cree que haya vida después de la muerte, entonces usted no es sincero, usted es un desubicado. No es momento para decir eso. Si se junta a ver un partido de fútbol con sus amigos y a usted no le interesa porque no es de ese equipo, pero la mayoría de sus amigos sí, y como es normal, se despiertan pasiones en ellos y gritan penal ante una jugada polémica y usted le dice para mí no, entonces usted no es sincero, usted es un desubicado, le falta inteligencia social. No es solo lo que dice ni cuándo lo dice, sino también cómo lo dice. En una de las tiras cómicas de Charlie Brown, Lucy le dice al niño pianista Schroeder: ¿tú crees que soy la chica más hermosa del mundo? Naturalmente, ella le tiene que hacer la pregunta varias veces y en diferentes formas, hasta que Schroeder, para deshacerse de ella, le dice que sí. Lucy se deprime desconsoladamente y comenta: aun cuando lo dijo, realmente no lo dijo. Qué interesante, ¿verdad? Decir las palabras correctas en el momento correcto puede hacer algo más que solo animar a las personas. Pueden causar un impacto positivo duradero. El pintor Benjamin West cuenta que cuando era muchacho le encantaba pintar. Cuando su madre salía, él buscaba los materiales y se ponía a trabajar. Un día, mientras pintaba, se le derramó la pintura y dejó la casa hecha un desastre.
Ante el temor de que su madre regresara y se encontrara con ese desorden, trató de limpiar todo lo mejor que pudo, pero lo logró solo a medias. Cuando su madre llegó, Benjamín se preparó para lo peor. Pero su madre, sin decir una palabra, tomó el cuadro que había intentado hacer, miró a su hijo y le dijo: «Caramba, qué hermosa pintura de tu hermana». Le dio un beso en la mejilla y se alejó. Gracias a ese beso, dice West, él se convirtió en pintor. Aliente los sueños de los demás. Las personas valiosas alientan a los demás porque no se sienten amenazadas. Si esa persona que alentó cumple su sueño, se va a sentir agradecida con usted. Y si le ayudó, hasta se va a sentir adeudado con usted. Y si no logra cumplir con su sueño, ¿qué tiene? Cumplirá otro y aún así no habrá olvidado su aliento. Eso es inteligencia social. Las personas poco valiosas, en cambio, desalientan a los demás a cumplir sus sueños porque se sienten amenazadas. Eso dejaría expuesta su pequeñez, su falta de lucha, su debilidad, su rendición. Eligieron quedarse en la zona de confort. Por eso critican a los demás. Porque sienten envidia. Envidia es no querer que el otro tenga algo. También ocurre que te puedan llegar a desalentar los que de verdad te quieren, como tus padres. Esto se debe a que ellos quieren verte seguro, no corriendo los riesgos que implica alcanzar los sueños. Pero en este caso, ¿son ellos personas que alcanzaron sus sueños? Si así fuera, jamás te desalentarían, porque saben que alcanzar los sueños es posible. En cambio, si no alcanzaron sus sueños, sí te van a desalentar, porque creen que no es posible. Pero ¿por qué vas a escuchar a alguien que no alcanzó sus sueños? Cuando una persona le cuenta su sueño a otra, su tendencia inicial es pensar: es solo un soñador, no vive en la realidad, ya va a aprender solo. Es lo más normal del mundo. Lo que no saben esas personas es que pensando así, se están perjudicando a sí mismas, porque ya tienen en su inconsciente la imposibilidad de lograr ellos los suyos. La muerte no es la pérdida más grande que existe. La pérdida más grande es aquello que muere dentro de nosotros mientras estamos vivos. Nuestros sueños son los que nos mantienen vivos. ¿No le gustaría ser la persona a quien otros se refieran como: yo triunfé gracias a esa persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo? ¿Verdad que sí? Le gustaría, ¿no? Sí. Deles el mérito a los demás. Un egoísta no es el que piensa mucho en él, sino alguien que piensa muy poco en los demás. En el año 2003, John Wooden, el entrenador de baloncesto de la UCLA, me comentó que a sus jugadores les decía frecuentemente que cuando anotaran se volvieran al jugador que les dio el pase y le dieran una sonrisa, un guiño de ojo o una señal de agradecimiento. ¿Y qué tal si no me está viendo?, preguntó un jugador. A lo que Wooden le contestó: te aseguro que te estará mirando. A todos nos gusta que nuestra aportación sea reconocida. Muy bueno, ¿verdad? Cuando se le da el mérito a la persona de manera verbal, se los está animando por un momento. Cuando se hace por escrito, se los está animando para toda la vida. La gente coloca placas en sus paredes como recuerdo de sus logros. Guardan y atesoran cartas que hablan del reconocimiento y el aprecio por las cosas que hicieron. Muy dentro de nosotros, todos queremos marcar una diferencia. ¿Estás de acuerdo? Puede parecer obvio, pero quiero decirlo de tal forma que no se malentienda. Nunca diga algo que no cree solo para animar a alguien. Si no es sincero, usted no hará que las personas se sientan bien. Hará que se sientan engañadas. Comparta un secreto con alguien. Un secreto es información que solo puede ser conocido por un número limitado de personas. Ser usted una de las pocas personas con quien se compartió la información le hace sentir importante, ¿verdad? ¿Verdad que te sentís importante cuando alguien te cuenta un secreto? ¿Cómo se siente usted cuando sabe que es el primero a quien se le dice algo? A mí me hace sentir especial. El resultado de compartir secretos con otros es más que simplemente compartir información. Usted está aumentando las probabilidades para una relación más estrecha.
¿Estás de acuerdo? Extraiga el oro de las buenas intenciones. Esto es similar al acuerdo de la sabiduría tolteca, uno de los 4 que decía no haga suposiciones. Asuma lo mejor de la gente. En general, uno obtiene lo que espera de los demás, así que he decidido tomar el camino menos complicado, esperar lo mejor y ser bendecido la mayor parte del tiempo. La primera cosa que necesita hacer es analizar su actitud. ¿Cómo mira usted a los demás? ¿Cree que las personas desean ser buenas? ¿Que quieren dar lo mejor de sí? Eso importa, porque si no piensa bien de los demás, nunca creerá que sus intenciones son buenas. Y si no cree en sus intenciones, me imagino que no se esforzará por extraer el oro que hay en ellos. Sabiendo que nada de lo que hacemos tiene el sello de la perfección, y nada de lo que logramos deja de tener la marca de una humanidad limitada y falible, lo único que nos salva es el perdón. Esta actitud con la que usted juzga a los demás es con la que también va a ser juzgado usted, por la ley del espejo de la que ya hablamos. Enfocarse continuamente solo en usted puede, en realidad, dejarlo sin energía. Enfocarse en los demás producirá el efecto contrario. ¿Por qué? Si usted piensa solo en usted, se sentirá solo. ¿Y de qué sirve tener dinero sin nadie para hacer algo? Si en cambio piensa en los demás, se sentirá acompañado y eso le va a motivar. Bill McCartney era el entrenador principal de los Búfalos de la Universidad de Colorado. Mac había escuchado que la mayoría de las personas dedican 86% de su tiempo a pensar en sí mismas y solo 14% pensando en los demás. Pero él sabía instintivamente que si sus jugadores fijaban su atención en alguien a quien apreciaban en lugar de en ellos mismos, una nueva fuente de energía estaría a su disposición. En 1991, cuando tuvieron que enfrentar un gran reto, decidió usar esta información. Colorado tenía que jugar contra su super rival, los Cornhuskers de Nebraska, en el territorio de Nebraska. El problema era que Colorado no había ganado un juego allí desde hacía 23 años, pero el entrenador McCartney confiaba en su equipo y buscó una manera de inspirarlos para que ganaran. Al final decidió apelar al amor que tenían por los demás. Les dijo a sus jugadores que llamaran a alguna persona a las que ellos amaran y que les dijeran que le iban a dedicar este juego. Y que le pidieran que observara cada jugada porque cada ataque, cada bloqueo y cada punto iba a estar dedicados a ella. Mac dio aún otro paso, hizo que se distribuyeran 60 balones con el marcador final del juego escrita en ellos, para que cada jugador pudiera enviar uno a la persona a la que había dedicado el juego. Los Búfalos de Colorado ganaron. El marcador final escrito en los balones fue 27-12. Usted puede ayudarse si ayuda a los demás. Recuerde eso y le ayudará a quitar sus ojos del espejo. Presente personas a los demás. Eso podría abrirle una puerta por la que le estarán agradecidos. Los grupos de amigos no se forman en un solo día. Lleva un proceso en el que se van conociendo a los integrantes, ¿verdad? Y siempre se recuerda a través de quienes se conocieron. Ernesto había ingresado a la policía y por un hecho del destino fue procesado. Tras un largo juicio estaba a punto de ser destituido, pero por otro hecho del destino varios años más tarde, cuando ya su expulsión estaba casi firmada, conoció al tío de su madre tras fallecer ella. Era un hombre que tenía muy buenos contactos, así que le pidió que hablara con alguien para que lo restituyan. Y así pasó. Ernesto no olvidó el favor jamás. La causa fundamental de casi todos los problemas de comunicación es que la gente no escucha para poder entender, sino que escucha para poder contestar. Quien escucha tendrá ventajas, porque podrá usar todo lo que el otro diga a su favor. Ocurre siempre que luego de un discurso las personas lo interpretan de distinta manera. Esto es así porque cada corazón tiene una llave diferente. Juan Pablo se reunió con Luciano, que era el encargado de una de sus heladerías.
Lo normal cuando un jefe se reúne con alguien que trabaja para él es que la conversación vaya directamente al punto. Pero lo primero que hace Juan Pablo instintivamente es preguntarle por su familia, cómo estaba su esposa, sus hijos. Parecía conocer todo sobre su familia. Luego sí se pusieron a hablar del negocio y parece recordar los detalles. ¿Por qué? Porque se ha propuesto como meta saber lo que es valioso para las personas que son importantes para él. Sin duda puedes saber estas cosas porque escuchas con el corazón. Sea el primero en ayudar. El primero en ayudarle a empujar el auto es por quien va a sentir más agradecimiento, ya que sin él no se hubieran sumado los demás, ¿verdad? Y lo ayudó cuando nadie más lo hacía. Usted está empujando el auto, viene uno, lo ayuda y después empiezan a sumar otros. Por el primero es por quien siente más agradecimiento, ya que fue el que no lo dejó solo e invitó a otros a que hicieran lo mismo. Algunas veces ayudar a otra persona puede ser algo riesgoso, sin embargo eso no nos debe detener para hacerlo. Ken Satterfield relata una historia que sucedió en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín y que ilustra el impacto que tiene lugar cuando alguien está dispuesto a arriesgarse. El atleta estadounidense Jesse Owens había establecido 3 marcas olímpicas en un solo día, incluyendo una marca de 26 pies, 8¼ pulgadas en el salto de longitud, un récord que no se rompería en los siguientes 25 años. Sin embargo, Owens tuvo que enfrentar una gran presión durante los Juegos. Hitler y sus compañeros nazis querían usar la competencia para establecer la superioridad aria y Owens, un afroamericano, podía sentir la hostilidad hacia él. Cuando Owens estaba intentando calificar para las finales durante los Juegos, se puso nervioso al ver a un alemán alto y de ojos azules que estaba practicando los saltos en la categoría de 26 pies. En su primer salto, Owens se pasó algunas pulgadas de la línea de salida. También falló su segundo intento. Solo tenía una oportunidad más. Si fracasaba, quedaría eliminado. El alemán entonces se acercó a Owens y se presentó. Su nombre era Lutz Long. Mientras los nazis miraban, Long animó a Owens y le dio un consejo. Ya que la distancia para calificar era solo de 23 pies y 5 pulgadas y medias, le sugirió que saltara unas pulgadas antes de la línea de salida para asegurarse que no cometiera un error. Así lo hizo Owens y calificó en su tercer salto. En las finales hizo otro récord olímpico y ganó una de sus 4 medallas. ¿Y quién fue el primero en felicitarlo? Lutz Long. Owens nunca olvidó la ayuda que Long le había brindado, aun cuando no volvió a verlo. Si derritiera todas las medallas y trofeos que tengo, escribió Owens, nunca podría completar la amistad de 24 quilates que siento por Lutz Long. No podemos hacer que un compañero se sienta importante en nuestra presencia si secretamente creemos que es un don nadie. Recuerde lo que le cuentan, recuerde las historias de la gente y la próxima ocasión que vuelva a ver a esa persona, si le demuestra que recuerda la historia, le rendirá un sutil homenaje que le hará satisfacer su sentido de importancia. Imagínese la impresión cuando usted le recuerde un aspecto de su historia. Podrá volver a conectarse fácilmente con ella, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Cuando te cuenten una historia, recordala y en tu próxima interacción con esa misma persona vas a tener ventaja. Por ejemplo, el otro día tomé un taxi del aeropuerto de San Diego hasta Colorado y conversé con el chofer del taxi. Me dijo que se llamaba Rafael. Le pedí que me contara algo de su vida y me dijo que llevaba viviendo en Colorado 35 años y que allí había encontrado algo que nunca había encontrado en ningún otro lugar: vivir en comunidad. Todas las tardes se reúne con sus amigos en un mercado local donde conversan y se divierten. Se sentía tan emocionado de que le hubiera preguntado acerca de él que terminó invitándome al mercado. Eso demuestra la gran conexión que uno puede hacer en poco tiempo con solo preguntarles a las personas acerca de sus vidas. Querer saber la historia de una persona es como decirle: usted podría ser especial. Recordar la historia de una persona es como decirle: usted es especial.
Recordarle a esa persona aspectos de su historia es como decirle: usted es especial para mí. Repetir la historia de una persona a los demás es como decirle: usted debería ser especial para ellos. ¿Cuál es el resultado? Usted se convertirá en una persona especial para aquella que le compartió su historia. Algunas personas tienen una gran habilidad para los números, otras para los nombres, otras para los rostros, pero casi todas tienen la capacidad de recordar una historia. Durante la primera semana de estar abiertos al público, él escuchó sin querer a dos ancianas que hablaban acerca de las gaseosas que ofrecían. Una de ellas estaba decepcionada porque no había Dr. Pepper dietética. Él habló con la dama, supo que era diabética y que prefería la gaseosa Dr. Pepper dietética sobre las demás, así que subió a su auto, fue hasta una pequeña tienda de autoservicio, compró un paquete de 6 Dr. Pepper dietéticas, regresó a su negocio y le ofreció a la anciana su refresco preferido en un vaso con hielo, y le dijo que siempre habría una caja de Dr. Pepper dietética en el refrigerador con su nombre, y que cada vez que volviera solo tendría que decirle al dependiente su nombre y cuál era su bebida preferida para que se la dieran. La señora, impresionada, dijo: joven, he estado en este pueblo toda la vida y conozco a muchas personas que oirán sobre lo que usted hizo por mí hoy. Gracias, seremos clientes asiduos. ¿Fue lo que hizo el dueño del restaurante algo importante? ¿Cambió la vida de la anciana? No, de hecho, no sabemos si alguna vez volvió a hablar con ella o si supo algo más de su historia, pero la hizo sentirse especial. Si escuchamos y recordamos la historia que nos cuentan, les demostramos que nos importan y eso causa un impacto en ellas. Logramos una conexión extremadamente valiosa. Comparte una buena historia si quiere que la gente recuerde lo que dijo con mucha mayor facilidad. Tal vez evolutivamente el enorme interés por las historias es porque así era transmitida la información valiosa de generación en generación durante miles de años hasta la invención de la escritura, que tardó mucho. Hasta hace poco la gran mayoría de las personas eran analfabetas. Incluso escuché a alguien decir que el cerebro no está hecho para leer, es una habilidad aprendida, pero sí que está hecho para recordar historias. Si un escritor quiere que el lector pase a la siguiente página, debe contarle una historia para que lo haga. Existen historias que han sido recitadas y cantadas de memoria por miles de años, incluso historias extensas como la Ilíada o la Odisea, que tienen unos 3000 años de antigüedad. Fueron cantadas durante 3 siglos antes de ser escritas. No se sabe la fecha precisa de cuándo fueron escritos los 4 evangelios sobre Jesús, pero los expertos consideran que ha pasado por lo menos medio siglo desde que desaparecieron los protagonistas. Tampoco se sabe con precisión cuándo se escribió el Corán, pero se afirma con cierto grado de confianza que fue al menos 2 décadas después de la desaparición de Mahoma. Durante ese tiempo las historias fueron pasando de boca en boca hasta que alguien las escribió. De ahí la importancia de contar historias para nuestro cerebro, porque así fue como se cableó.